Chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la última clase, chicos. Esta es la última semana que tienen clases. ¿Leyeron hoy que les avisó el doctor Trobo el tema del examen? Va a ser el día 30. Déjenme confirmar, a ver. Sí, el 30, o sea, miércoles de la semana que viene, ¿sí? A la tarde, cerca del horario de clase, un ratito antes seguramente. No vamos a arrancar a la mañana esta vez. O sea que esta semana ustedes tienen clases hoy conmigo, mañana tienen con el doctor Trobo, que terminan la unidad esta de ineficacia, y el jueves ya no tenían clase, tendrían clase de repaso, ¿sí? Si es que se mantiene el jueves, si no, en alguno de estos días antes del miércoles que viene, van a tener la clase de repaso. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre este tema? No, por mi parte no. Bien. Bueno, entonces ya saben que el miércoles que viene rinden. Bueno, denme un segundo que voy a buscar la diapositiva de hoy. Bueno, ¿ven ahí la diapositiva? Sí, se ve bien, profe. Buenísimo. Bueno, tenemos que hablar hoy de ineficacia de los actos jurídicos, ¿sí? La idea es que repasemos primero qué eran los actos jurídicos, ¿sí? A ustedes ese tema de acto voluntario, acto jurídico, lícito, ilícito, todo eso, ¿a ustedes les quedó claro? ¿Tienen alguna duda sobre eso? Porque digamos que es lo principal de la segunda parte, porque a partir de esa organización de los actos surgen todos los demás temas que vemos, ¿sí? ¿A ustedes les quedó claro eso o les quedó alguna duda? Por mi parte quedó todo claro. ¿Los demás chicos? Sí, profe, yo entendí todo. Bien, buenísimo. Entonces, a ver, recuérdenme ustedes qué era el acto jurídico. Son los actos realizados entre dos partes para crear, modificar o extinguir derechos. Bien. Tu definición tiene un error, Ryan, porque el acto jurídico no necesariamente tiene dos partes, ¿sí? Hay actos jurídicos que son unilaterales. Supongo que ustedes habrán visto la Me olvidé de esa clasificación, parte, sí. Sí, me olvidé la de la clasificación definición de los actos. de los unilaterales. Bien. Sí, a ver, actos jurídicos unilaterales hay un montón, ¿sí? El testamento, las declaraciones que producen obligaciones, las declaraciones unilaterales. Hay varios, ¿sí? La cuestión es que cuando les preguntamos qué es el acto jurídico, la idea es que ustedes den la definición, porque no es incorrecto lo que dijo Ryan, pero está incompleto, ¿sí? La idea es que ustedes den la noción que maneja la legislación y que maneja la doctrina, ¿sí? Que es esto del acto humano, voluntario, ilícito, que tiene por fin inmediato la producción de efectos jurídicos, ¿sí? Sea la creación, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Y ustedes lo tienen que decir de esa manera y en ese orden, porque si ustedes me dicen el acto lícito y voluntario, está mal, porque el acto antes de ser lícito es voluntario, ¿sí? Si no es voluntario no puede ser ni lícito ni ilícito. Entonces la idea es que ustedes se acuerden ese cuadro que vimos y vayan avanzando en la clasificación. Entonces, cuando ustedes, recuerden que al principio estaban los hechos, después venían los hechos humanos o de la naturaleza, de los humanos salían los voluntarios y los involuntarios, de los voluntarios salían los lícitos y los ilícitos, y de los lícitos salían el acto jurídico y el simple acto lícito. Entonces, la idea es que ustedes, cuando definan,
sigan ese orden, ¿sí? Es el acto, recordemos que acto era el hecho humano, entonces podemos decir hecho humano o podemos decir acto. Es el acto voluntario, ilícito, que tiene por fin inmediato la producción de esos efectos jurídicos que decíamos, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta para parcial. Entonces, si sabemos que el acto jurídico es esto, tenemos que hablar de qué es la eficacia, ¿sí?, del acto jurídico. ¿Cuándo un acto jurídico es eficaz? Y bueno, a ver, entendemos que es eficaz cuando produce esos efectos que son inmediatos, ¿sí? Dijimos, la diferencia entre el simple acto lícito y el acto jurídico es esta inmediatez y estos resultados jurídicos que son queridos por las partes, ¿sí? Porque recuerden que el simple acto lícito podía producir efectos jurídicos, pero no era el fin inmediato buscado por las partes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este fin inmediato, de esta producción de esos efectos deseados por las partes, es cuando hablamos de la eficacia del acto jurídico. El acto jurídico eficaz es aquel que produce esos efectos queridos por las partes, ¿sí? Y que son queridos por las partes y además protegidos por la ley, ¿sí? Porque sabemos que un acto que tenga un fin ilícito, por mucho que sea querido por las partes, no va a producir efectos, ¿bien? Entonces, la eficacia es esto, es la producción de los efectos queridos por las partes y protegidos por el derecho, ¿bien? Una vez que sabemos qué es la eficacia, tenemos que hablar de qué es la ineficacia, ¿sí? Que es la unidad que vemos hoy. Nosotros hoy tenemos que ver teoría general de la ineficacia, ¿sí? Vamos a ver varios tipos de ineficacia, y ustedes mañana van a ver nulidades, que es el tema principal dentro de la ineficacia, ¿sí? Pero ustedes saben que no es el único supuesto de ineficacia. Bien, ¿qué es la ineficacia? Bueno, dice la doctrina que es la privación, ¿sí?, o la disminución de los efectos propios del negocio jurídico, es decir, de estos efectos que las partes perseguían de manera inmediata al celebrar el acto, ¿no? Entonces, la ineficacia lo que hace es que el acto no produzca esos efectos inmediatos que tenía, o que los produzca de una manera disminuida, ¿sí? Normalmente se los va a privar al acto, pero en el caso de la inoponibilidad vemos que, ahora vamos a ver la inoponibilidad, vemos que no hay una privación de los efectos, sino que los efectos se ven disminuidos respecto de algunas personas, ¿bien? Entonces, la ineficacia claramente se opone a la eficacia y es esta no producción de los efectos propios del negocio, ¿sí? Y recuerden esto de propios del negocio, de estos efectos que las partes perseguían y que la ley amparaba, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto de los efectos propios? Porque el acto ineficaz no va a producir esos efectos que naturalmente debía producir, ¿sí?, que son estos queridos por las partes, pero puede llegar a producir otros efectos, ¿sí? Eso les puse ahí abajo. Vamos a suponer, ¿no? ¿Recuerdan que la clase pasada vimos dolo, ¿no? Y se acuerdan que si yo celebro una compraventa, vamos a pensar, yo voy a celebrar una compraventa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos propios del negocio, compraventa, que son los que buscamos mi cocontratante y yo? ¿Cuáles les parece que son esos efectos, chicos? ¿Cómo, profe? No entendí muy bien la pregunta. Vamos a hablar en un caso concreto, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a celebrar una compraventa, ¿no? La compraventa es un acto jurídico, por lo tanto, tiene esta producción de efectos inmediatos, ¿sí?, que está en la definición del acto jurídico, y que por otra parte son estos mismos fines que decimos que las partes buscan, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, les parece a ustedes, el efecto propio de una compraventa? El efecto inmediato que naturalmente produce la compraventa como acto jurídico. Y de comprador sería la adquisición del objeto y del vendedor el precio de la cosa. Exacto, sí, a ver, para una parte la obtención del pago del precio, para la otra parte la obtención de la cosa que compra, ¿no? En la compraventa siempre el objeto son cosas, no bienes en sentido estricto, sino cosas. Bien, entonces esos serían los efectos propios. Entonces podemos decir que si la compraventa esa se lleva a cabo sin ningún problema y yo entrego el precio y obtengo la cosa, entonces el acto jurídico fue eficaz, ¿no? Entonces vamos a pensar ahora que
en esa compraventa existió dolo, ¿no? Sea de una de las partes o sea de un tercero. Entonces, mi voluntad se vio viciada por dolo. Ahora, ¿qué efecto va a producir esa compraventa en donde hay un vicio de la voluntad? Porque cuando hay un vicio de la voluntad, hay una forma de ineficacia, ¿sí? Que es lo que estamos viendo. La ineficacia entonces implica que no se producen los efectos propios, ¿sí? Del acto jurídico. ¿Cuál era la consecuencia del acto viciado de dolo? ¿Se acuerdan? La nulidad. La nulidad, correcto. La nulidad es un tipo de ineficacia. Perfecto. Entonces, esa compraventa no va a producir sus efectos propios porque es nula, ¿sí? Sin embargo, puede producir otros efectos distintos, que es esto en lo que quiero hacer hincapié. Que la ineficacia hace que el acto no produzca los efectos naturales que iba a producir, sino que puede producir otros. ¿Qué efectos le parece que puede producir una compraventa viciada de dolo? Y esto lo hablamos la clase pasada. Piénsenlo. ¿Qué podía hacer yo cuando el acto estaba viciado de dolo, además de solicitar la nulidad? Pedir una indemnización. Exacto, exacto. Cuando el acto está viciado por dolo, puedo pedir la indemnización o la reparación de los daños y perjuicios. ¿Se acuerdan? Entonces, ese efecto, esa posibilidad de reclamar los daños y perjuicios, es un efecto del acto ineficaz, ¿sí? Entonces, el acto ineficaz no produce efectos, sí produce algunos distintos de aquel que normalmente iba a producir, ¿sí? En este caso, el efecto normal hubiera sido esto, el pago del precio y la obtención de la cosa, ¿no? Pero cuando hay un vicio, cuando hay una causal de ineficacia, entonces el efecto que se produce es otro. Es esto, ¿no? Habilitar el reclamo de la reparación de los daños y perjuicios. Ese es un efecto del acto ineficaz. ¿Bien? Tengan en cuenta eso. Ahí se produce esto que dice acá la diapositiva, la privación de los efectos propios del negocio jurídico, pero sin embargo se producen otros efectos distintos. En este caso, la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios. En el fraude lo mismo, chicos. En el fraude, ¿ustedes se acuerdan cuál es la sanción para el acto otorgado en fraude a los acreedores? La acción revocatoria. Claro, ¿y qué efecto produce la acción revocatoria? O sea, ¿cómo se declara el acto? Nulo. No, No. Se tiene que reparar por los daños, digamos, que el acreedor que fue viciado por fraude puede ir a reclamar la cosa del tercero adquirente. bien, eso es un efecto que produce el acto que es ineficaz. Perfecto. Pero ¿cuál es la sanción? ¿Se acuerdan? Porque acá alguien me dijo la nulidad. Y recuerden que casi todos los vicios de la voluntad y del acto jurídico tienen como efecto la nulidad, salvo el fraude, que tiene otro efecto. ¿Se ¿Es acuerdan cuál es? imponible? Eso, la inoponibilidad, Iván. Exacto, Bien. el acto otorgado en fraude a los acreedores es inoponible. La inoponibilidad es otro tipo de ineficacia, ¿sí? Que se da en este caso que dice la definición que habla de la disminución de los efectos propios del negocio. Porque recuerden que en el fraude el acto es perfectamente válido entre las partes, pero no es válido respecto de terceros, ¿sí? Por eso, el acto continúa produciendo sus efectos entre las partes, pero de respecto de terceros no produce efectos, es inoponible a terceros. Por eso se habla de una disminución en los efectos, ¿sí? Ahí no habría una privación propiamente dicha, sino que habría una disminución. ¿Bien? Lo mismo, el acto otorgado en fraude produce efectos distintos del que normalmente iba a producir, ¿sí? Como esto de la reparación, como esto de poder reclamar la cosa de aquel que la tiene, ¿bien? Son todos efectos distintos del que normalmente debía producir el acto. Bien. Bueno, entonces, tanto la eficacia como la ineficacia, ¿sí? Que viene a ser su contrapartida, de los actos jurídicos, digo, puede analizarse desde dos puntos de vista, ¿sí? Desde un punto de vista estructural o estático y desde un punto de vista dinámico o funcional, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista estático o estructural, ¿sí? La ineficacia se va a dar cuando existe un defecto al momento de la celebración del acto, ¿sí? Es decir, la causa de ineficacia es congénita, ¿sí? Existe desde el origen de la celebración del acto. Es decir, es estructural, ¿sí? Está presente
desde el momento mismo en que se celebra el acto. Desde su nacimiento el acto tiene alguna causal de ineficacia que imposibilita la producción de sus efectos, ¿sí? Les traje algunos ejemplos que mencionan los autores. Dicen, por ejemplo, falta de capacidad en el contratante, ¿no? Ya desde el momento de la celebración del contrato, si el contratante no era capaz porque era menor de edad o tenía alguna limitación en su capacidad, ya el acto tiene algún vicio desde su origen, ¿sí? O la existencia de algún vicio de la voluntad, porque el vicio de la voluntad se manifiesta en el momento mismo de la celebración del acto jurídico, ¿sí? ¿Qué más? La imposibilidad del objeto, porque sabemos que el objeto debe ser posible, el objeto de los actos jurídicos, ¿sí? Y si desde el inicio el objeto es imposible, entonces el acto jurídico va a ser nulo. Bien, tengan en cuenta que también la imposibilidad del objeto puede darse de manera sobreviniente. Ahora vamos a ver un caso en particular que es justamente la imposibilidad de llevar a cabo, de cumplir el objeto. Otro ejemplo es la ilicitud en la causa. ¿Se acuerdan que la causa tenía que ser lícita? En caso de causa ilícita, el acto entonces iba a ser nulo. La ilicitud de la causa se manifiesta desde el momento de la celebración del acto, por lo tanto, es un tipo de ineficacia. A ver, es una causal que produce una ineficacia estructural o estática, ¿sí? Y la falta de la forma en los actos solemnes absolutos. ¿Se acuerdan de los actos solemnes absolutos? Más o menos me acuerdo. Los actos, ¿se acuerdan que había los actos formales y los no formales? Los actos formales podían ser algunos a los fines de la prueba y otros a los fines de la constitución, de la producción de efectos, a los fines de la validez. Cuando el acto jurídico requiere una forma a los fines de su validez, no a los fines de la prueba, ¿sí? Entonces, esa forma es constitutiva del acto, ¿sí? Después repasen los ejemplos. Pero en esos casos, en que la forma es solemne absoluta, la forma es constitutiva del acto. Por lo tanto, si no se cumplen con los requisitos de forma al momento de celebrar el acto o de otorgarlo, entonces el acto está mal celebrado, ¿sí? Y en ese caso, también tenemos una causal de ineficacia estructural, porque desde la génesis del acto tiene un defecto, ¿bien? Por ejemplo, les decía, el caso de un menor que vaya a celebrar, no sé, una compraventa de un auto, ¿sí? Ahí claramente hay una falta de capacidad en el sujeto que contrata, en el sujeto del acto jurídico. Por lo tanto, ese ejemplo es un tipo es una causal que va a producir una ineficacia estructural o estática, ¿sí? Justamente por esto, por la falta de capacidad en el contratante. Porque la capacidad es un presupuesto, ¿sí?, del acto jurídico, ¿sí?, del sujeto del acto jurídico. Bien. Ahora, cuando tenemos una ineficacia estructural o estática, lo que hablamos es de que el acto es inválido e ineficaz, ¿sí? ¿Por qué? A ver, la validez tiene que ver con la forma de celebración, ¿sí? Con si el acto reúne o no los requisitos al momento de su celebración. Entonces, cuando tenemos estos causales, el acto va a ser inválido, ¿sí? Porque no está celebrado de la forma que debía ser celebrado. Y además, va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque no va a producir estos efectos propios que estaba destinado a producir. Bien. Y ahora van a ver. Cuando hablamos del otro tipo de ineficacia, de la ineficacia funcional o dinámica, lo que hablamos es que el acto es válido, ¿sí? Acá no hay invalidez, acá el acto es válido, ¿sí? Porque al momento de la celebración no medía ningún defecto congénito, es decir, el acto es celebrado de la manera en que debía ser celebrado, por lo tanto es válido, ¿bien? Lo que pasa es que en el desenvolvimiento, en el tiempo que dura la producción de los efectos del acto, aparece una causal sobreviniente posterior, ¿sí?, que lo priva de sus efectos naturales. Bien, ¿entienden la diferencia? En un caso, el defecto de que se trate es originario, y en el caso de la ineficacia funcional o dinámica, el acto es válido en su celebración y produce efectos hasta que aparece una causal, ¿sí? Esa causal lo que hace es, no quita la validez del acto, porque el acto sigue siendo válido, lo que pasa es que lo priva de sus efectos propios. Entonces, se torna ineficaz el acto, ¿sí? Y les traje un ejemplo que dice, en el caso dijimos de antes de la compraventa del auto, el comprador del auto era mayor de edad, por lo tanto el acto era válido, podía válidamente comprar el auto, ¿sí? Y era capaz, no tenía ninguna restricción a la capacidad, pero se pactó el pago en cuotas y la contraparte
el contratante que mencionamos deja de pagar las cuotas, ¿sí? Deja de pagar las cuotas. Por lo tanto, el vendedor decide extinguir el contrato, resolver el contrato porque el otro incumple. Bien, esto es una facultad que tiene el cocontratante, ¿sí? Entonces, resuelve el contrato y se extingue la relación jurídica que existía entre ellos, ¿sí? Lo que pasó ahí fue que el acto fue celebrado válidamente, venía produciendo efectos y en determinado momento, a causa del incumplimiento de una de las partes, deja de producir efectos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué causal? Por la causal de resolución, que ahora vamos a ver. ¿Bien? ¿Entienden estas dos diferencias? Estos dos tipos de ineficacia. Sí, se entendió. Sí, Bien, profe. lo que tienen que tener en cuenta es que casi todos los tipos de ineficacia que vamos a ver hoy, que van a ver, son funcionales o dinámicas, ¿sí? Solamente la nulidad va a ser de tipo estructural o estática, ¿sí? Y después tenemos el tema de la inoponibilidad, porque la inoponibilidad puede ser estructural o estática, ¿sí? Como en el caso del fraude, que desde el inicio el acto está viciado, por lo tanto, la causal de ineficacia, la causal de inoponibilidad está presente desde el inicio y por lo tanto va a ser un tipo de ineficacia estática, ¿sí? Esa inoponibilidad va a tener que ver con la estructura del acto y no con una cuestión funcional. Pero también pasa que hay supuestos de inoponibilidad que son de tipo funcional, ¿sí? Porque se dan luego de la celebración del acto, la causal aparece luego. Por ejemplo, cuando yo celebro una compraventa sobre un inmueble. Ustedes saben que las compraventas de inmuebles o la constitución de derechos reales sobre inmuebles deben inscribirse en el registro de la propiedad, ¿sí? Y hasta tanto no sean inscriptos, no son oponibles a terceros. Entonces yo celebro una compraventa de inmueble y ese acto es perfectamente válido, ¿bien? Lo que pasa es que si yo no lo inscribo en el registro, no es oponible a terceros. Por lo tanto, esa falta de inscripción es una causal de ineficacia funcional o dinámica, ¿sí? En ese caso, la inoponibilidad es de este tipo. Y dijimos, en el caso del fraude, la inoponibilidad es estructural o estática. Entonces, la inoponibilidad puede darse de las dos maneras. ¿Bien? Pero en general, casi todas son ineficacias funcionales o dinámicas, salvo la nulidad, que es estructural, ¿sí? Eso no se lo olviden. Bien. Entonces tenemos que ver ahora tres tipos de ineficacia, que son la resolución, la revocación y la rescisión, ¿sí? Que se dan en los contratos, en los actos jurídicos, casi siempre, ¿no? Ahora van a ver que algunos pueden darse en los actos unilaterales. Pero en general se dan en los actos bilaterales, ¿bien? La resolución, la revocación y la rescisión son tres tipos de ineficacias funcionales, ¿sí? Dijimos de la segunda parte, de la segunda forma, porque se dan luego de que el acto comienza a producir efecto, ¿bien? No están en la génesis del acto. El acto es válido, dijimos, pero no eficaz. Y son voluntarias, son tipos de ineficacia voluntarias porque dependen de la voluntad de las partes, o de una de las partes que toma la decisión de extinguir de alguna manera la relación, o de las dos en acuerdo, ¿bien? Tengan en cuenta que la nulidad y la inoponibilidad no son voluntarias, son legales, ¿sí? Porque tienen cuestiones de orden público. En la resolución, la rescisión y la revocación no hay orden público involucrado, ¿bien? Bien, ¿qué es la resolución, que es la primera de ellas? Bueno, dijimos que es un modo de ineficacia, ¿no? Y esta ineficacia puede ser imputable a una de las partes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del incumplimiento de un contrato, una de las partes incumple un contrato, y la otra parte, a ver, ese incumplimiento del contrato habilita a la contraparte a extinguir el contrato, ¿sí? ¿Cómo lo extingue? Mediante la resolución, ¿bien? Esto no es que uno lo hace porque el otro, o sea, a ver, la ley da esa facultad de resolver el contrato a quien se ve afectado por el incumplimiento del otro, ¿bien? Entonces, en ese caso, la ineficacia va a ser, la causal de resolución va a ser imputable a una de las partes, ¿sí? Porque el incumplimiento mismo produce la resolución, voluntariamente porque la otra parte lo decide, ¿bien? Pero la ineficacia que produce la resolución puede ser también ajena a las partes, ¿sí? Que es el caso de que el acto se encuentre sujeto a una condición resolutoria. ¿Bien? ¿Recuerdan cuál es la condición resolutoria?
¿Cuál era la condición resolutoria y la suspensiva? Esto lo vieron en modalidad de los actos jurídicos. ¿Nadie se acuerda? Bueno, estudien actos modales que siempre lo tomamos, ¿sí? ¿Qué pasaba en la condición resolutoria? En la condición resolutoria el acto se cumplía, producía efectos, hasta tanto se verificaba la condición y se cumplía la condición, ¿no? Entonces, de alguna manera, la condición lo que hace es resolver, por eso estamos viéndolo en resolución, resuelve el contrato, ¿no? Deja de producir efectos cuando se verifica la causal, cuando se verifica la condición, o el plazo, ¿no? Que puede ser también, es lo mismo. Recuerden que cuando es suspensiva la condición o el plazo es al revés. El acto no produce efectos hasta tanto se dé la condición. Empieza a producir efectos cuando se da la condición. En este caso no, deja de producir efectos, ¿sí? Entonces, en el caso de el acto sujeto a condición o a plazo suspensivo, resolutorio, tenemos un caso de resolución cuya causa es ajena a las partes. Bien, por ejemplo, un ejemplo que da Rivera dice que las partes pactaron que constituía una condición resolutoria que el gobierno prohibiera acceder a la compra de moneda extranjera, y efectivamente el gobierno prohíbe la compra de moneda extranjera. En ese caso, el acto que estaba sujeto a esa condición deja de producir efectos cuando se verifica la condición, ¿bien? Por lo tanto, con esa condición opera la resolución, que es un modo de ineficacia, ¿bien? Funcional. Además, dice Rivera que la resolución puede operar por declaración de voluntad de una de las partes, ¿sí? Dice, por ejemplo, cuando la decisión de resolver se funda en el incumplimiento de la contraparte, ¿sí? O puede darse automáticamente, sin necesidad de que haya una manifestación de voluntad de resolver, ¿sí? Que es el caso de la condición o el plazo resolutorio. Una vez que se verifica esa condición o que se cumple ese plazo, no hace falta la manifestación de la voluntad de resolver, porque es automática la resolución, ¿sí? Si está pactada esa condición en el contrato, entonces sabemos que cuando se produce la condición, el contrato deja de producir efectos, ¿bien? Ahora, ¿qué efectos produce la resolución como forma de ineficacia funcional? Bueno, esto es muy importante que lo sepan. El código dice que la resolución tiene efectos retroactivos al día de la celebración del acto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que las partes van a tener que devolverse, restituirse lo que hayan recibido en virtud del acto jurídico, ¿sí? Y si no pueden devolver aquello que recibieron, entonces tienen que devolver el valor de lo recibido. Entonces, el comprador devolverá la cosa y el vendedor devolverá el precio, ¿sí? Y si el comprador ya no tiene la cosa, devolverá el valor, ¿sí? ¿Se entiende? Que de última se van a compensar, ¿no? Si hubiera que hacerlo. Pero la idea es esta, que ustedes sepan que el acto se extingue a la fecha de su celebración, es como si nunca hubiese producido efectos, ¿sí? Este es el efecto retroactivo. Además, cuando haya resolución por incumplimiento de una de las partes, esa parte va a deber los daños y perjuicios por su incumplimiento. Bien, eso es un efecto también de la resolución. Y este tema de la operatividad de la resolución con efectos retroactivos tiene un límite, ¿sí? Esta retroactividad tiene el límite que dice el código, que no puede afectar el derecho de terceros a título oneroso. Esto lo han escuchado en un montón de temas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto. La resolución, tenemos esos dos casos, el de la condición suspensiva, el de la condición resolutoria o el plazo resolutorio, el caso del incumplimiento de una de las partes, ¿sí? Y el efecto retroactivo, que es lo más importante, y esta obligación de restituirse lo dado en virtud del acto jurídico. ¿Bien? Esa es la resolución. La revocación es también una causal de ineficacia, en virtud de la cual la ley va a autorizar. En el caso de los actos unilaterales, vieron que yo les dije que estos tres tipos de ineficacia eran más que nada para los actos bilaterales, pero acá tenemos un caso en que puede ser aplicable al acto unilateral. Entonces, la ley en estos casos autoriza, en el caso de los actos unilaterales, al autor de la manifestación de esa voluntad unilateral, ¿sí? En el caso de los actos bilaterales, a una de las partes, ¿sí? ¿Y a qué autoriza? A retraer su voluntad, a retirar su voluntad, ¿sí?
y dejar sin efecto la relación jurídica. Pero este sin efecto opera hacia el futuro. Bien, acá no hay un efecto retroactivo. La revocación lo que hace es, una de las partes en el acto bilateral o el manifestante de la voluntad en el acto unilateral retira, ¿sí? Retira su manifestación de la voluntad, retira su voluntad, ya no quiere celebrar más el acto, ya no quiere más la producción de los efectos. Revoca el acto, y el acto entonces deja de producir efectos, pero de ahí en adelante, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Porque de alguna manera el tiempo que sucedió, la voluntad estaba vigente. Entonces, el efecto de la revocación es hacia adelante. En general, la revocación lo vamos a ver en los actos unilaterales en el testamento, ¿sí? Yo otorgo un testamento y cuando quiero lo revoco, ¿bien? Revoco ese testamento, revoco mi voluntad, retiro mi voluntad y el testamento deja de producir efectos, ¿sí? Y en los actos bilaterales lo vamos a ver en la donación. Yo le dono algo a alguien y esa donación es revocable. Puedo retirar mi voluntad, ¿bien? Y esa donación ya no va a producir efectos. O en el mandato, yo le doy un poder a alguien, yo mando a alguien a que actúe en mi nombre, y cuando quiero, puedo revocar ese mandato, ¿sí? Y tengan en cuenta esto, ¿cuál es el efecto que produce la revocación? Entonces, la revocación lo que hace es operar hacia el futuro, les dije, ¿sí? Todos los efectos ya cumplidos se mantienen vigentes, ¿bien? No va a haber restitución reciprocal de ineficacia, que son muy parecidas entre ellas. Es la rescisión, ¿bien? ¿Qué es la rescisión? Es una causal de ineficacia por el cual el acto, que era válido en su celebración, dijimos, porque es un tipo de ineficacia funcional, va a quedar sin efectos hacia el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Por el acuerdo de partes o por la voluntad de una sola de ellas, cuando la ley autoriza esa voluntad a limitar los efectos del acto, ¿sí? O por la convención, o por el pacto previo, ¿sí? Entonces, la rescisión puede ser unilateral o puede ser bilateral. Va a ser bilateral en el caso del artículo 1076, si quieren anoten, que dice que el contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Dice, esta extinción, excepto estipulación de en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que el caso del contrato, ¿sí? Siempre que no esté prohibido por la ley, el contrato puede rescindirse por acuerdo entre los co-contratantes, ¿sí? Y esos efectos de la rescisión van a operar hacia el futuro, salvo que las partes pacten que los efectos son retroactivos, ¿sí? En principio, solamente van a producir efectos hacia el futuro. Como lo dice acá el 1079, ¿ven? Que dice la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro. La rescisión puede ser también unilateral cuando esa voluntad de finalizar el contrato, el acto jurídico, proviene de una sola de las partes contratantes, ¿sí? Y puede darse en dos casos, nos dice Rivera, dice, cuando la ley, paren que me perdí, sí, o cuando la ley autoriza que la rescisión provenga de una única voluntad, ¿bien? Es decir, la ley dice, en el acto bilateral, basta una de las voluntades para rescindir el contrato, ¿sí? O cuando las partes acordaron en el contrato que cualquiera de las dos tenía la facultad de rescindir, porque en principio, si no lo acordaron, entonces la rescisión debe ser bilateral, ¿sí? Si yo contrato con alguien y no pacto nada respecto de que la rescisión puede ser unilateral, entonces para rescindirlo tenemos que estar de acuerdo los dos, ¿sí? Pero si yo en el contrato puse una cláusula que dice que la rescisión puede darse por la mera voluntad de uno de los co-contratantes, entonces la rescisión puede producir efectos cuando uno solo de ellas lo hace, ¿sí? Cuando uno solo de ellos quiere rescindir el contrato. Y tenemos el artículo 1077, que todos estos tienen que ver con la parte de contratos, ¿sí? Que dice, el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. ¿Ven lo que les dije? Si el contrato firmado por ambas partes dice que la rescisión puede ser unilateral, entonces la rescisión puede ser unilateral. Pero si no, en principio tiene que ser bilateral. Bien. Y la rescisión, tengan en cuenta que suele darse en los contratos de duración. ¿Qué significa?
que son los contratos que no son instantáneos, que no agotan su objeto instantáneamente, porque si yo voy a hacer una compraventa en un kiosco, el contrato agota sus efectos inmediatamente, ¿sí? Me entregan el producto que compré, pago el precio, terminó el contrato. Pero hay contratos que tienen cierta duración, como la locación, ¿sí? Como el contrato de distribución, que es el ejemplo que da Rivera. Entonces, esos contratos proyectan sus efectos en el tiempo. Y en esos contratos de duración es cuando opera la rescisión principalmente, ¿sí? Y este ejemplo que da Rivera dice, las partes de un contrato de distribución pueden convenir que una o ambas partes tienen la facultad de rescindir el contrato después de cierto tiempo de ejecución del mismo. Entonces, si las partes acordaron eso, entonces la rescisión podrá ser bilateral o unilateral. ¿Bien? Ahora, ¿qué efectos produce la rescisión? Lo mismo que dice el 1079 en el inciso A. Solamente va a producir efectos hacia el futuro, ¿sí? En principio. Por lo tanto, no va a haber esta restitución de lo que se han dado las partes en virtud del contrato, y esa rescisión va a operar entonces desde que la manifestación, desde que la voluntad de rescindir opera, ¿sí? Se manifiesta. Pero en los casos de rescisión bilateral, ¿se acuerdan que dijimos? El código autoriza que las partes pueden convenir otros efectos. El artículo decía, 1076. El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta a derechos de terceros. Entonces, lo que nos dice ahí es, en principio produce efectos hacia el futuro de la rescisión bilateral, pero puede pactarse en la rescisión bilateral que produzcan efectos, que se produzcan efectos retroactivos, ¿sí? Y en caso de que las partes lo hayan pactado así, entonces la rescisión va a producir efectos al momento de celebración del acto, ¿sí? En ese caso sí va a haber restitución de lo entregado por cada una de las partes, y vamos a tener el mismo límite que decía el artículo anterior, que es los derechos de los terceros de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Bien, esas tres son tres tipos de ineficacia, dijimos, funcional. Deme un segundo. Bien. Tenemos otros casos de ineficacia que tenemos que ver hoy, más allá de que yo les dije que las dos causales de ineficacia más importantes son la nulidad y la inoponibilidad, ¿sí? Hay otras, más chiquitas como todas estas que estamos viendo. La que nos sigue es esta, ineficacia pendiente. A ver, ¿cuándo hay ineficacia pendiente? Hay ineficacia pendiente cuando el acto jurídico es válido, ¿sí? Es decir, no tiene un defecto congénito, no tiene una ineficacia de tipo estructural. Por lo tanto, el acto es válido. Pero el acto va a ser eficaz, va a ser ineficaz, perdón. Pero luego puede adquirir eficacia, ¿sí? ¿Y cómo hace para adquirir eficacia ese acto que en un inicio era ineficaz? Bueno, porque se dan ciertos requisitos que son ajenos a la estructura del negocio, ¿sí? Y estos requisitos pueden estar impuestos por la voluntad de las partes o por la ley, ¿sí? Tenemos en la ineficacia pendiente, es decir, el acto es ineficaz hasta tanto se producen ciertos requisitos que de alguna manera constituyen la eficacia del acto, ¿sí? Tenemos tres casos. El tema de los actos modales, ¿sí? Ahí lo vemos, la compraventa sujeta a condición suspensiva y el contrato sobre bienes futuros, que en un principio dijimos, todos ellos serían ineficaces, válidos pero ineficaces, y luego se tornarían eficaces, ¿bien? En el caso de los actos modales, que son es el caso de los actos sujetos a condición o plazo suspensivo, ¿sí? Recuerden, antes cuando hablamos de resolución, dijimos que la resolución ajena a las partes podía ser por una condición resolutoria, ¿sí? Acá, donde hablamos de ineficacia pendiente, hablamos de una condición o de un plazo suspensivo. ¿Se acuerdan qué es el plazo suspensivo? Lo hablamos hace un rato. En el plazo suspensivo o en la condición suspensiva, el acto no produce efectos hasta tanto se verifique la condición, ¿sí? O se cumpla el plazo. Una vez que se cumple el plazo o se da la condición, entonces empieza a producir efectos. Por eso es un caso de ineficacia pendiente, porque el acto era ineficaz, pero por ciertos requisitos que se constituyeron, que van a ser el paso del tiempo en el caso del plazo, o el hecho que constituye la condición, y de manera ajena a las partes, el acto adquiere eficacia, ¿bien? Y adquiere eficacia porque dijimos estaba válidamente celebrado, era válido, no tenía una ineficacia estructural. Entonces, en el caso del plazo y la condición
suspensiva, tenemos una ineficacia pendiente. ¿Bien? El otro caso, dijimos, era la compraventa sujeta a condición suspensiva, lo mismo. Y acá tiene un artículo que es el 1160, que dice, la compraventa está sujeta a condición suspensiva, a la condición suspensiva de la aceptación de la cosa por el comprador, dice, A, si el comprador se reserva la facultad de probar la cosa. B, si la compraventa se conviene o es de acuerdo con los usos a satisfacción del comprador, entre comillas lo dice, ¿sí? Dice, el plazo para aceptar es de 10 días, excepto que otro se haya pactado o emane de los usos. La cosa se considera aceptada y el contrato se juzga concluido cuando el comprador paga el precio sin reserva o deja transcurrir el plazo sin pronunciarse. Entonces, ¿qué nos dice el 1160? Dice que hay una modalidad particular de celebración de la compraventa, que es la compraventa sujeta a condición suspensiva, ¿sí? ¿Y cuál es la condición suspensiva esa? Es la aceptación por parte del comprador de la cosa, ¿sí? Esa condición es la aceptación por parte del comprador. Entonces el artículo dice, ¿cómo sé si yo estoy celebrando una compraventa sujeta a la aceptación del comprador? Bueno, en dos casos dice. Si el comprador se reserva la facultad de probar la cosa, es decir, si hay un periodo de prueba de la cosa, entonces la compraventa no está constituida del todo, ¿sí? La eficacia está pendiente, no va a ser eficaz, no va a estar concluida la compraventa, no va a empezar a producir efectos hasta tanto no se dé esa aceptación, ¿sí? Del comprador, que dijo que tiene la facultad de reservar la cosa, de probar la cosa, ¿sí? Y el otro caso, en que la compraventa se entiende que está sujeta a la aceptación del comprador, es cuando se pacta, y dice acá entre comillas, que la compraventa se conviene a satisfacción del comprador. Ese término, a satisfacción del comprador, implica que la compraventa entonces está sujeta a esa condición, que es la aceptación del comprador. Bien. Luego nos dice qué pasa si no se pronuncia en el plazo de prueba, dice que tiene 10 días para aceptar, ¿sí? O sea, dentro de esos 10 días el comprador tiene que decir si acepta la cosa o no. Si la acepta, entonces se produce el cumplimiento de la condición y deja de ser ineficaz el acto, empieza a producir efectos. ¿Bien? Por eso estamos hablándolo en el caso de la ineficacia pendiente. Si dice que no, entonces se consolida la ineficacia del acto. ¿Bien? Y luego nos dice que la cosa se considera aceptada y el contrato se juzga concluido cuando el comprador paga el precio sin reserva o deja transcurrir el plazo sin pronunciarse. Es decir, si pasan esos 10 días y el comprador no se pronuncia al respecto, entonces se verifica la condición, ¿sí? Es decir, la aceptación del comprador se presume, por lo tanto se cumple la condición y el acto comienza a tener eficacia. ¿Bien? Ese es el segundo caso de ineficacia pendiente. Y el tercer caso es el contrato sobre bienes futuros. Ustedes saben que el objeto del contrato tiene que ser una cosa, ¿sí? Y esa cosa, de alguna manera, tiene que estar presente, ¿sí? La tengo que tener, ¿no? Pero el artículo 1007 dice, los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. Dice, la promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, ¿sí? Excepto que se trate de contratos aleatorios. Entonces, ¿aquí qué nos dice? Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos, ¿bien? Ahora, ese contrato tiene una condición, ¿sí? Y esa condición es que la cosa exista, la cosa en un futuro exista. Si la cosa existe, entonces se cumple la condición, de nuevo, ¿no? El mismo procedimiento, se cumple esa condición y se consolida la eficacia del contrato. Si esa cosa nunca llega a existir, entonces lo que pasa es que se consolida la ineficacia de ese contrato, ¿bien? Estos son los tres casos de ineficacia pendiente. ¿Se entiende esto, chicos? Díganme si es difícil o si tienen alguna duda. Sí, se entendió bastante. Bien. ¿Quién más habló además de Ryan? Pues no escuché qué dijeron. Ah, Viviana, ¿qué me decías? Que sí se entiende, profesora. Muy buena Bien. explicación. Buenísimo. Bien. Tenemos otro tipo de ineficacia, que es también una ineficacia funcional, ¿sí? O dinámica. Ya en el título les dice imposibilidad sobreviniente. Es claro que es sobreviniente posterior a la celebración del acto. Bien, entonces, nuevamente, es un caso de la segunda categoría, de ineficacia dinámica o funcional, ¿sí? Este supuesto se llama imposibilidad sobreviniente o esterilidad, ¿sí? No lo van a ver como esterilidad en el libro de Rivera, pero se llama también de esa manera.
Y acá lo que pasa es que hay un acto jurídico válido, ¿sí? Porque en su celebración de nuevo no había una ineficacia estructural, por lo tanto el acto se celebra de forma válida, pero el acto no va a producir sus efectos a raíz de un hecho externo a las partes, e imprevisible, tengan en cuenta de esto de imprevisible, que impide la producción de los efectos, ¿sí? Y acá no es media culpa de ninguna de las partes, porque si se acuerdan que cuando hablábamos de la resolución había culpa de una de las partes en el incumplimiento, ¿sí? Acá en esta imposibilidad de cumplimiento, que les decía hoy el objeto imposible, por ejemplo, o el objeto que se vuelve imposible, yo les dije, cuando el objeto es imposible desde el inicio, la ineficacia es estructural. Pero cuando el objeto se torna imposible de forma sobreviniente, entonces la ineficacia es funcional. Y es este caso, ¿sí? De la esterilidad o la imposibilidad sobreviniente. Donde no media ninguna culpa ni voluntad de las partes, sino que hay un hecho externo a las partes que hace que sea imposible producir los efectos del acto, ¿sí? Y esto lo tenemos en el artículo 955, que dice, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, el objeto, producida por caso fortuito o por fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad, ¿ven? No produce responsabilidad para ninguna de las partes. Acá podríamos hablar de que el acto no produce otros efectos, como dijimos al principio, no produce esta obligación de reparar los daños, ¿sí? Dice, si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, ahí ya es otro supuesto, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados, ¿bien? Nos importa la primera parte, donde hablamos de esta imposibilidad sobreviniente sin culpa, sin intervención de la voluntad de las partes, ¿sí? ¿Se les ocurre algún caso en el cual se torne imposible por supuestos ajenos a las partes el cumplimiento? Por ahí es difícil de pensar. Había un caso donde una persona quería vender a su perro Sí, y le dijo, bueno, al comprador le dijo, te lo vendo en 10 días. sí, Pasan 10 días que yo te lo voy a vender. A los 3 días entró un ladrón a la casa del tipo y mató al perro con un arma. perfecto. Entonces quedó ineficaz el acto. Exacto. El contrato, esa compraventa, si se quiere, del perro, eh, que lamentablemente saben que los animales en nuestro Código Civil y Comercial son cosas, por lo tanto pueden ser objeto de los contratos. Esa celebración, ese contrato se había celebrado de manera válida, ¿sí? Y el cumplimiento, si no hubiera mediado esta causal imprevisible, que dijimos hoy, y ajena a las partes, se hubiese podido cumplir, sería eficaz el acto, ¿bien? Lo que pasa es que sucede algo en el medio que hace imposible el cumplimiento, ¿sí? En general, a ver, un caso que tenemos que pensar es la venta de una cosa que es no fungible, ¿sí? Y la cosa perece. ¿Qué significa una cosa no fungible? Vamos a ver, porque esto lo tienen que rendir ahora y a ver si se acuerdan qué es una cosa no fungible o qué es una cosa fungible. No fungible sería que no tiene la misma calidad y no se puede cambiar por otra cosa de la misma cantidad y de la misma calidad. Exacto, ¿sí? Las latitas de gaseosa son cosas fungibles, porque no importa cuál tenga. Si a mí me prestan una y tengo que devolver una, puedo devolver otra, que son todas iguales, ¿sí? Son todas del mismo tipo, misma calidad, misma cantidad, ¿sí? Las cosas no fungibles son aquellas que de alguna manera no son reemplazables, ¿sí? Entonces, si yo contrato que voy a entregar una cosa no fungible y esa cosa perece significa que se pierde o se destruye, ¿sí? Esa cosa no fungible no la puedo reemplazar por otra. Entonces sucede esta imposibilidad sobreviniente, ¿bien? Ese es el caso típico, cosa no fungible que perece o se pierde, ¿sí? Y un ejemplo que dice, no sé si Rivera o Saux, dice una persona que se obliga a entregar determinada mercadería, ¿sí? Y el gobierno prohíbe su importación. Ahí no tenemos el tema de la cosa fungible, sino que hay una imposibilidad sobreviniente imprevisible y ajena a las partes, ¿sí? Distinto del tema de la cosa fungible. Entonces, en ese caso, no se produce responsabilidad civil para ninguna de las partes y el acto sufre esta ineficacia funcional, ¿sí? Y obviamente los efectos se van a producir hacia el futuro, porque antes el acto se venía cumpliendo. Bien. Bien. Tenemos el tema de la inoponibilidad, ¿sí?
¿alguien me puede explicar qué es la inoponibilidad? Porque lo vimos en varios temas y hace un ratito lo charlamos. Díganme si saben, si tienen alguna manera de definir la inoponibilidad sin referirse a lo que dice la diapositiva. O sea, a ver, no importa si me lo dicen bien o me lo dicen mal. Quiero saber si entienden de qué se trata la inoponibilidad. Cuando Puede alguien ser, cuando alguien puede refutar algo que no fue, por ejemplo, si yo compré, tengo manera de decir que no me dieron esa cosa, puede ser reclamar eso que no me dieron, pero A ver. en este caso, ¿no? O sea, Mira, compré una sí, casa, sí, no me dieron, sí, decime. yo pagué y no me dieron el boleto de compra-venta o no pude, no sé, de alguna manera decir que yo pagué ese dinero, ¿puede ser? Bien, vamos a ver. Ahí lo que vos decís es, hay un acto celebrado entre dos partes, perfectamente válido, y lo que hay es un incumplimiento, ¿no? Vos me Sí, decís que vos podrías reclamar el cumplimiento. A ver, es correcto, claro. podés reclamar el cumplimiento. Pero no tiene que ver con... Sí, Claro, que yo aboné, no tengo forma de refutar eso para que me devuelvan el dinero, por ejemplo. A eso es lo que voy. Si no hay nada escrito, no hay un papel que verifique o certifique ante alguien que yo pagué por esa cosa, no puedo, no es oponible en este caso, no es oponible. ¿Puede ser? está bien. El tema ese de mostrar el pago tiene que ver más con la prueba, ¿no? Y vos me decís esto de si no hay nada escrito. Bueno, hay ciertos actos que sabés que tienen Profe, formas estrictas, ¿sí? Y ahí deberías cumplirlas. Decime, Iván. ¿es cuando los efectos de un acto no juegan para uno mismo, pero sí para otros? Exacto. Bien, vamos a partir de eso. A ver, la inoponibilidad es un tipo de ineficacia, ¿sí? Dijimos hoy que en algunos casos podía ser una ineficacia estructural y en otros podía ser una ineficacia funcional. Dijimos, en el caso del fraude es estructural, en el caso de la falta de inscripción en un registro es funcional. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una causal de inoponibilidad? Lo que pasa es que el acto jurídico de alguna manera se desdobla, ¿no? Entonces, lo dividimos en dos. Lo dividimos entre efectos entre las partes y efectos frente a terceros. Entre las partes, ese acto, que es válido desde su origen, está celebrado válidamente, es decir, no tiene defectos en el inicio, no tiene defectos al momento de la celebración, ese acto entre las partes firmantes del acto produce efectos plenamente, ¿sí? Perfectamente funciona el acto. Es un caso, el caso de una compraventa. Yo le vendo a Iván, ¿sí? Y entre Iván y yo, la compraventa produce todos los efectos naturales y que debe producir, ¿bien? Ahora, resulta que yo a Iván le vendí en fraude a otros acreedores, ¿no? Yo le vendí a Iván cuando en realidad debía pagarle a mis acreedores. Entonces, ahí cuando se desdobla el acto, dijimos, entre las partes produce efectos perfectos, pero frente a terceros interesados, ¿sí? En este caso van a ser los acreedores, frente a esos terceros el acto no produce ningún efecto, es como si no existiera. Bien, entonces, hoy cuando hablábamos de que la ineficacia puede suprimir o disminuir los efectos, hablamos de disminuir porque en la inoponibilidad no se suprimen los efectos, se suprimen solamente respecto de los terceros. Bien, entre las partes el acto entonces no sufre ninguna ineficacia, pero frente a terceros el acto es como si no existiera. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que el tercero pueda hacer de cuenta que el acto nunca existió. Entonces, en el caso del fraude, si yo le vendí la cosa a Iván, el tercero puede ir directamente a sacársela a Iván, ¿sí? Porque para él el acto no existió. ¿Entienden? Eso es la inoponibilidad. El acto se desdobla en sus efectos y entre las partes produce efectos perfectamente, pero frente a terceros no produce efectos. Y los terceros, a ver, yo no puedo reclamarle a terceros cosas en las cuales ellos no participaron, porque el acto es inoponible, ¿bien? Y no puedo pedirle a terceros que respeten la validez del acto que yo tengo con Iván, porque frente a ellos no produce ningún efecto el acto, ¿sí? Los terceros tienen la posibilidad de obviar la existencia del acto, hacer de cuenta que nunca sucedió y comportarse como tal, ¿bien? Esa es la inoponibilidad. La definición que les puse dice que es un supuesto de ineficacia establecido por la ley. Recuerden esto que les dije, la ineficacia siempre es legal.
no como la resolución que dependía de la voluntad de una de las partes, ¿sí? Las causales de ineficacia, de inoponibilidad están en la ley, ¿sí? Dice que priva un negocio válido y eficaz entre las partes de sus efectos respecto de determinados terceros, ¿sí? Porque a veces no son todos los terceros, a veces son solamente los terceros interesados, como el caso del fraude, los acreedores del deudor. Dice, a quienes la ley dirige su protección, a esos terceros las leyes los protegen, dándole esta posibilidad de actuar como si el acto no existió. Dice, permitiéndoles ignorar la existencia del negocio e impidiendo a las partes de este ejercitar pretensiones dirigidas contra terceros. ¿Bien? Entonces, yo no podría defenderme contra el tercero que viene a ejecutar el bien, porque para ese tercero, la enajenación que yo hice del bien es inoponible, ¿sí? No existe para ellos. ¿Se entiende ahí un poco más? Creo que eras Viviana, que me habías hablado. Sí, profe, sí, lo entendí ahora. Tiene que ver con esto, con la producción de efectos. ¿Por qué tiene que ver con la producción de efectos? Porque decimos que la inoponibilidad es un tipo de ineficacia, y la ineficacia tiene que ver con la posibilidad de producir esto que dijimos al principio, los efectos inmediatos que se supone que tiene el acto jurídico. Bien, entonces la inoponibilidad tiene que ver con los efectos. Con la producción de efectos normales entre las partes y la falta de efectos frente a terceros. Bien. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la inoponibilidad? Bueno, en algunos casos va a ser esta protección a los terceros, dijimos, a los acreedores del deudor fraudulento, ¿sí? El deudor se enajena sus bienes de manera intencional para no pagarle a los deudores. Entonces, a esos deudores la ley les otorga una protección, ¿sí? Que es la inoponibilidad. Entonces, en esos casos, el fundamento de la inoponibilidad va a ser la protección a esos terceros, ¿sí? Y el principio de paridad entre los acreedores y demás, ¿sí? Pero en otros casos, la inoponibilidad va a fundarse en la falta de requisitos formales, ¿sí? O de publicidad, como dijimos hoy. Hay ciertos actos que para producir efectos frente a terceros deben ser inscriptos, ¿no? Dijimos, la constitución de derechos reales sobre inmuebles. Deben ser inscritos en el registro de la propiedad inmueble. ¿Qué pasa si yo no lo inscribo? Vamos a suponer de vuelta, voy a usar a Iván de nuevo como ejemplo. Iván me vende una casa, ¿no? Entonces yo constituyo un derecho real de dominio sobre esa casa. Firmamos un boleto de compraventa, después escrituramos, perfecto. La casa es mía. Ahora, la casa es mía para Iván, que formó parte del acto, pero los terceros, ¿sí? Todos ustedes, todos los terceros que no son Iván, si se van a fijar a nombre de quién está el inmueble, va a decir Iván, porque yo no inscribí esa transmisión, ¿sí? Yo no inscribí mi nueva titularidad. Entonces, esa transmisión que hizo Iván hacia mí es inoponible a terceros, porque para los terceros va a seguir siendo Iván, ¿sí? Pero entre Iván y yo, a ver, Iván nunca podría decir la cosa es mía, porque para él es oponible la transmisión, ¿sí? Pero para los terceros es inoponible. Entonces, en esos casos, la inoponibilidad se funda en la falta de forma, ¿sí? Del acto, o en la falta de publicidad. A ver, la inscripción registral tiene que ver con la publicidad, dar a conocer a terceros. Si yo no doy a conocer a terceros, entonces no puedo pretender que los terceros sepan que el inmueble es mío, y no puedo pretender hacer oponible esa transmisión. ¿Entienden los dos casos? A eso me refería, profesora. Hasta Bien. que no está registrado, no sé de quién es. Entonces no tengo forma de oponerme o de oponer a terceros. A eso es lo que iba. No sé bien a quién le pertenece la cosa. Sí, o No sea, está registrado. hasta que yo no lo inscriba va a ser del dueño anterior, ¿sí? Exactamente. Va a decir Iván Jiménez en el registro. Cuando yo lo inscribo, va a decir mi nombre y ahí va a ser oponible a terceros. Pero antes, dijimos, antes de que yo lo inscriba, aun cuando no lo inscriba nunca, el acto va a ser oponible a Iván, porque él formó parte del acto. ¿Bien? Tenemos dos artículos en el código sobre inoponibilidad. Dice el 396, dice efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Bien, este es el efecto común de la inoponibilidad que estábamos hablando. La no producción de efectos, salvo para las partes que forman parte del acto. Y después el 397 que dice oportunidad para invocar la inoponibilidad. Dice, la inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Es decir, yo tengo cualquier tiempo, yo puedo invocar la inoponibilidad en cualquier momento, pero si la acción me prescribió, entonces el otro puede oponer la prescripción, ¿sí? O si
hubo una prescripción adquisitiva, es decir, si el otro hizo una usucapión, me puede oponer la prescripción, ¿sí? Es decir, no tiene un límite en el tiempo, pero los límites son la prescripción o la caducidad que puede oponer la otra parte. Bien. Casos de inoponibilidad. Dijimos, el tema del fraude, ¿sí? El acto otorgado en fraude a los acreedores es inoponible a terceros. Dijimos la falta de inscripción en el registro, en el registro de la propiedad, de derechos reales sobre inmuebles, ¿sí? El instrumento privado sin fecha cierta, ¿sí? Esto lo vieron cuando vieron instrumentos privados, ¿sí? Ese instrumento es inoponible a terceros que no han participado de la celebración del acto que se instrumenta en el instrumento privado, ¿sí? ¿Qué más? La cesión de créditos no notificada al deudor cedido por instrumento público o privado con fecha cierta. ¿Qué es esto de la cesión de créditos? Vamos a suponer que yo tengo un crédito contra Paloma, ¿no? Y yo digo, bueno, a mí no me interesa cobrar la Paloma. Le cedo el crédito a Ryan, ¿no? Entonces, ahora Paloma le tiene que pagar a Ryan. No me tiene que pagar a mí, ¿sí? Porque yo le cedí el crédito a Ryan. Ahora, mientras yo no notifique a Paloma, esa cesión para ella es inoponible. ¿Bien? No tiene por qué saber, puede hacer de cuenta que no sabe, aun cuando sabe, que su nuevo deudor es Ryan. ¿Sí? Ahí está la inoponibilidad. Frente a Ryan y entre Ryan y yo, esa cesión es válida perfectamente, pero para Paloma no produce efectos, porque no fue notificada. ¿Sí? Y después tenemos otro caso que es la modificación, renuncia o revocación de los poderes, que son inoponibles a los terceros no notificados por medio idóneo. Es decir, si yo le otorgué un poder, a ver, voy a usar otro ejemplo, a Cristian, ¿no? Y Cristian va y actúa en mi nombre frente a Jennifer siempre, ¿no? Y yo le revoco ese poder a Cristian. Jennifer no tiene por qué saber de esa revocación, ¿sí? Y esa revocación va a ser inoponible a ella hasta tanto no sea notificada por un medio idóneo. ¿Bien? Esos son todos supuestos de inoponibilidad. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada de que el dolo podía ser invocado por vía de acción o de excepción? Dijimos, como acción o como defensa. Bueno, con respecto a la inoponibilidad también se discute si yo lo puedo poner la inoponibilidad como acción o como excepción, o si puedo los dos supuestos. ¿Se acuerdan? ¿Habían entendido lo que era acción y excepción? Pues si no lo repasamos ahora. Sí, se entendió. Bien. Con respecto a la inoponibilidad, el código no dice, lo único que dice es esto de que puede hacerse valer en cualquier momento, pero no dice si puede ser por vía de acción o de excepción. En doctrina se entiende que sí, ¿sí? Y la nulidad también. Van a ver mañana nulidad, que también se puede oponer de las dos maneras. Se los digo porque después ustedes lo van a ver en la comparación con la nulidad. Después, con el tema de la prescripción de la acción de inoponibilidad, ¿sí? Esa acción prescribe. No recuerdo el plazo de prescripción, lo buscamos después si quieren, búsquenlo, si no, entiendo que deben ser también 2 años. Pero también prescribe esa acción, ¿sí? Lo mismo que la acción de nulidad relativa. Cuando yo quiero atacar algo de nulidad y esa nulidad es relativa, también tengo un plazo para hacerlo, ¿sí? Porque después prescribe la acción. En el caso de la nulidad absoluta, que dijimos que, ¿se acuerdan? Que lo hablamos antes, que es en la que está involucrada el orden público, intereses superiores a las partes, la acción de nulidad absoluta no prescribe nunca, ¿sí? La puedo ejercer en cualquier momento, eternamente. Pero la acción de inoponibilidad prescribe, ¿bien? Y en cuanto a la diferencia entre los efectos que produce la inoponibilidad y los efectos que produce la nulidad, tenemos esta cuestión de que la nulidad, a ver, una vez que se declara la nulidad del acto, ese acto deja de producir efectos respecto de todos, ¿sí? Eso se llama erga omnes, creo que ya lo han escuchado. Es decir, ese acto es nulo para todos, no produce los efectos naturales para todo el mundo. Y se dice que la nulidad es una ineficacia absoluta, por esto, porque afecta a todos, ¿sí? De alguna manera la declaración de nulidad alcanza a todos. Pero la inoponibilidad se dice que es una ineficacia relativa, ¿sí? Más allá de que luego existan nulidades absolutas y relativas, no lo confundan. La inoponibilidad es una ineficacia relativa. ¿Por qué? Porque una vez que se declara la inoponibilidad, el acto deja de producir efectos, pero solo respecto a terceros, dijimos, ¿sí? Entre las partes, el acto continúa siendo perfectamente válido. Entonces, ahí tienen la diferencia en los efectos,
que producen la inoponibilidad y la que produce la nulidad. Bien. Hasta acá llega inoponibilidad. Si tienen alguna duda me dicen ahora, si no pasamos a lo último que es cortito. A ver. ¿Entienden inoponibilidad? Porque yo sé que es medio difícil. Sí, entendimos. Yo por lo menos Y por entendí ahí, bastante. por ahí los Profe, yo tengo casos. una duda. Sí, decime. No terminé de entender porque acá en el PowerPoint dice que puede hacerse valer en cualquier momento y vos dijiste que puede prescribir, o sea, digo, en algún momento prescribe. Claro, es que es lo que dice el artículo, dice, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción. ¿Qué significa? A ver, porque el código lo que te dice es vos podés invocarla en cualquier momento, no es que tenés que hacerlo, no sé, dentro de los 5 días siguientes a que se produzca la causal de inoponibilidad, ¿no? A usted dice, Bien. lo puedes ejercer en cualquier momento. Lo que pasa es que si pasó el tiempo de prescripción, el otro te va a oponer la prescripción de la acción. Ah, claro, ¿Sí? bien, Por eso te dice, sin perjuicio del derecho de la otra parte, oponer la prescripción o caducidad. claro. Es medio Bien. inútil el artículo, ¿no? Porque de alguna manera se deriva de los principios generales de la prescripción. De hecho, hubiese sido más interesante que el artículo trate esto de si se puede oponer como excepción o no. ¿Sí? Que les dije, en doctrina se entiende que sí, pero el código no lo dice. Pero sí, esto que vos decís, Paloma, está previsto ahí después de la coma. Y el otro te puede Ah, oponer la prescripción de la acción. Si vos tardaste Sí. 15 años en hacer la acción de inoponibilidad, entonces te van a oponer la prescripción. listo, Sí, listo. decime. Este, ac- eh, suponga que una persona tiene dos acreedores, ¿no? Y un acreedor Sí, pide el acto de inoponibilidad. sí. Solamente es inoponible a ese acreedor, no al otro. Eso lo vieron con fraude, ¿se acuerdan? Sí, pero bueno, surgió esa. Para que, dame un segundo, voy a traer el código y lo leemos. Dame un segundo. Dame un segundo que traje el código. ¿Entendieron fraude ustedes? Porque es bastante difícil. Yo lo entendí en la clase, antes de eso no lo podía entender. Viste que es difícil. Sí, la explicación es un poco enredado, pero entendí bastante, entendí todo. Bien, lo que me preguntaban recién, artículo 342. Y esto anótenlo porque es distinto en la simulación. Vieron que la simulación y el fraude son como bastante parecidos en cuanto a los efectos y demás. Pero esto es muy puntual. Dice, el artículo 342, extensión de la inoponibilidad. La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los acreedores que la promueven y hasta el importe de sus respectivos créditos, lo cual significa que, si en el caso que me decían recién, si hay dos acreedores y solo uno de ellos solicita la declaración de inoponibilidad, solamente respecto de él va a ser inoponible el acto. ¿Bien? Y acá se acentúa esto que decíamos de que la inoponibilidad es una ineficacia relativa, de que no produce efectos frente a todos. A ver, el acto inoponible no es que es inoponible para todos, ¿sí? Acá lo vemos más fuerte. Solamente los acreedores que piden la declaración de inoponibilidad son los que se benefician de esa inoponibilidad. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, lo último que nos queda ver, no tengo diapositivas sobre eso, es el tema de la inexistencia del acto jurídico, ¿sí? Yo les he hablado en algunas clases del tema de la inexistencia, les dije que no estaba de alguna manera en nuestra legislación, pero ¿por qué lo hablamos acá? Porque el tema de la inexistencia del acto, si aceptáramos esa categoría jurídica, sería una clase de un tipo de ineficacia, ¿sí? La inexistencia del acto sería una ineficacia. Bien. El tema de la inexistencia del acto viene de la doctrina francesa, ¿sí? Y acá no ha tenido arraigo esa doctrina. Sin embargo, sucedió que hace muchos años, cuando se dictó la ley de matrimonio civil, que era la 2393, ¿sí? Esto es cuando se empezó a permitir el divorcio, ¿sí? Hace muchos años. ¿Qué pasa con esa ley? Aparece un artículo que decía requisitos para la existencia del matrimonio, ¿sí?
no decía requisitos para la validez del matrimonio, decía para la existencia. Porque si hubiera dicho validez, listo, estaba resuelto. Sabemos que si no era válido, entonces era nulo, ¿no? Pero si no teníamos los requisitos de existencia, entonces el acto era inexistente, ¿no? A ver, en ese momento los requisitos para la existencia eran la diversidad de sexos y el consentimiento ante el funcionario del registro, ¿no? Entonces, como se hablaba de esto de la existencia, requisitos para la existencia, se empezó a pensar esto de que si faltaba alguno de esos requisitos, por ejemplo, la diversidad de sexos, entonces el matrimonio no era nulo, sino inexistente, ¿no? Porque de alguna manera la legislación incorporaba una categoría que no existía antes, que era esto de la existencia o inexistencia. Se ha tratado el tema, hoy en día no existe, ¿sí? Nunca existió en nuestra legislación, más allá de ese artículo que generó dudas, pero sí existe en otros países, ¿sí? La inexistencia del acto. Hoy en día no tenemos ningún artículo al respecto, pero cuando se legisla en el Código Civil y Comercial nuevo el tema de la existencia del matrimonio, de nuevo ponen estos requisitos de existencia del matrimonio, en el artículo 406 del Código Nuevo, ustedes lo pueden ver. Dice, para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes, expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este código para el matrimonio a distancia. Dice, el acto que carece de este requisito no produce efectos civiles. Bien, ahí esto de no produce efectos civiles está hablando justamente de una ineficacia. Bien. El tema es que, de nuevo, dice, para la existencia del matrimonio es indispensable. Entonces, de nuevo, parece que el legislador no aprendió que haber puesto la palabra existencia trajo problemas para discutir sobre si el matrimonio que carece de unos elementos es inexistente o es nulo. Y si es inexistente, entonces no tenemos solución, porque en el código no existe, no tenemos la inexistencia del acto como categoría de ineficacia, ¿sí? Si la aceptáramos, la inexistencia sería un tipo de ineficacia. Y acá tenemos que pensar, a ver, ¿de qué nos sirve, ¿no? Pensar la inexistencia si tenemos la nulidad, ¿no? Bueno, entonces pensemos lo siguiente. Ustedes saben que el acto jurídico tiene que tener un objeto, ¿no? Y ese objeto, dijimos, tiene que ser posible, lícito, la posibilidad tiene que ser física y jurídica, un montón de cosas, ¿no? Ahora vamos a suponer que no se dan alguno de esos requisitos. El objeto es imposible, ¿sí? O es ilícito. ¿Cómo está ese objeto? ¿Sí? ¿Qué tiene ese objeto? ¿Qué me dirían que tiene ustedes? Y está viciado. Está viciado el objeto. Perfecto. Entonces, claramente, si el acto jurídico tiene un objeto viciado, es nulo el acto, ¿no? Porque sabemos que el vicio, dijimos hoy, el vicio congénito da nulidad, ¿sí? Da un tipo de ineficacia estructural que es la nulidad. Ahora yo les pregunto, si yo celebro un contrato por escrito, ¿no? O celebro un contrato de cualquier manera y omito referirme al objeto, no determino el objeto, no sé cuál es el objeto del acto, ¿no? A ver, esto es un supuesto muy de laboratorio porque habría que ver cómo nos olvidamos de hablar del objeto, ¿no? Pero vamos a suponer que en el contrato no figura cuál es el objeto, dice contrato de locación y no dice de qué. ¿Hay un vicio en el objeto, les parece a ustedes? Es medio complicado eso. Ahí a mí me parece que lo que hay es una falta de objeto, ¿sí? Si falta el objeto, entonces no podemos hablar de un acto viciado, porque nunca se constituyó como acto, porque nunca tuvo objeto. ¿Me entienden ahí la diferencia entre la nulidad, que la nulidad es el caso de vicio en alguno de los elementos, y la inexistencia del acto es la falta de uno de los elementos? ¿Me entienden? O si yo contrato con una persona que no existe, ¿sí? Yo pongo el nombre de una persona y esa persona no existe. A mí me falta un sujeto. ¿Y a usted le parece que el sujeto está viciado ahí? No está viciado, ¿sí? A ver, para quienes entendemos que puede darse lugar a la inexistencia del acto, no está viciado porque nunca existió el sujeto, ¿sí? Entonces, ese elemento hace que el acto se torne inexistente. Y sería extraño decir que el acto es nulo cuando nunca se constituyó como tal. ¿Entienden la diferencia de por qué podríamos pensar en la inexistencia del acto como un supuesto distinto de la nulidad? En ese Bien. caso, profe, Sí. si no está regulado nada de eso en nuestro Código Civil y Comercial, entonces, de Va a alguna ser nulo. manera, claro, va a ser nulo, pero de alguna manera no tendrá
¿No tendrá algo tácito en el Código Civil y Comercial? ¿No estará explicando Es algo que no hay tácito? nada sobre inexistencia. De hecho, a ver, cuando lean Rivera van a ver que Rivera critica la teoría de la inexistencia del acto y dice, hubo un fallo en el cual la Cámara de no sé dónde invocó la teoría de la inexistencia del acto, pero lo hizo mal, ¿no? A ver, ustedes el día de mañana como abogados pueden plantear la teoría de la inexistencia, ¿no? Lo que pasa es que va a depender del juez que les toque, va a depender si el juez ese entiende que la inexistencia es una categoría de ineficacia o no. Pero bueno, nada, es todo elaboración de doctrina, pero yo les quería poner el ejemplo para que ustedes vean la diferencia entre el vicio y la inexistencia, ¿sí? Esto, Claro, en ese caso estaríamos frente a una laguna normativa. sí, o sea, a ver, la solución prevista va a ser la nulidad, ¿sí? Pero bueno, sí, también digo, es raro, ¿no? Que no haya sujeto o que no haya objeto. De hecho, fíjate que el artículo que habla de causa dice, porque yo me refería al sujeto y el objeto, ¿no? Pero también tenemos la causa del acto jurídico. A ver, vamos a ver. Porque ¿qué pasa si falta la causa? Eso lo resuelve el código. Dice, se presume que existe. Dice, aunque la causa no esté expresada, en el acto se presume que existe, ¿no? El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Entonces, para la causa, como que el código tiene solución, ¿no? Esto, si no hay una causa, entonces se presume que existe. Y si no, el acto es abstracto. Pero con el sujeto y el objeto podríamos pensar en la inexistencia. Que dijimos esos eran los elementos esenciales del acto jurídico. ¿Se acuerdan cuando vimos acto jurídico en la primera unidad? Que decíamos los elementos esenciales son sujeto, objeto y causa. Entonces, si nos faltan, el acto no se constituye como tal. ¿Sí? ¿Entienden todo esto? Les voy a ir tomando asistencia mientras. Sí, se entendió. Se entendió bastante, Buenísimo. pero también nos queda la duda de cómo resolver alguno de esos casos que planteó usted. En Claro caso que de que sí, falte un porque objeto, en caso de que falte un sujeto también. exacto. Porque esta Sí, a ver, teoría, yo por ejemplo no conozco casos reales, pero vi en el caso de una película de una persona que contrataba con otra persona que tenía el nombre tal y resultaba que esa persona estaba muerta. claro, sí. Sí, sí, sí. A ver, te digo, vos planteás esto y cualquier juez te va a decretar la nulidad, ¿sí? Lo que pasa es que te va a decretar la nulidad porque no existe otra categoría para eso, ¿sí? Pero en doctrina, si lo discutimos desde un punto de vista más, si se quiere, académico, científico, podríamos pensar esto de la inexistencia. Solución va a haber porque te van a decretar la nulidad. Pero bueno, podríamos pensar que el acto no se ha constituido como tal, por lo tanto nunca podría ser nulo, porque para ser nulo tiene que ser acto antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, chicos, terminamos acá. Nos vemos en la fecha del parcial. Cualquier duda que tengan de aquí en más, me pueden escribir. Y si no, bueno, nos vemos ese día y muchos éxitos para todos, ¿sí? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Estudien. Chao. Adiós.